El eco de lo ocurrido el viernes pasado todavía pesa sobre la colonia, como si cada rincón del pueblo guardara la respiración esperando el siguiente golpe del... La semana terminó con tensiones acumuladas. Joaquín fracasó en su búsqueda de empleo. Los cambios impuestos por Brossard desataron un malestar que nadie logró disimular. Claudia, con una mezcla de valentía e incertidumbre, confió en Maripaz para la casa cuna. Gabriel visitó a Remedios en la cárcel con un gesto que no todos entendieron. Beltrán y Cristina se reencontraron removiendo heridas que aún no habían cicatrizado. Y Andrés, en un movimiento desesperado, selló una alianza con Ángel para acabar, de una vez por todas, con Gabriel. Ese cierre dejó a todos con una misma sensación. Algo está... Mientras la oscuridad de esa noche parecía envolverlo todo, la sombra de las sospechas se alargaba sobre la casa grande. Andrés, decidido a sacar a la luz lo que oculta a su primo, sintió por primera vez que el tiempo... Cada minuto que pasa, Gabriel se aferra más a una imagen impecable ante Begoña, y cada gesto, cada palabra calculada del abogado, erosiona la poca distancia que aún mantenía el corazón de ella respecto al suyo. Entre la necesidad de protegerla y el miedo a perderlo todo, Andrés dio un paso definitivo: recurrir al único hombre capaz de encontrar la verdad en las grietas más oscuras. Sin embargo, lo que él no imagina es que ese mismo impulso puede desencadenar el desastre que más teme. Porque mientras intenta abrirle los ojos a la mujer a la que nunca pudo dejar de amar, cada advertencia suya se convierte, sin quererlo, en una razón más para que Begoña corra en dirección. Y la semana que está por comenzar será la prueba más brutal de ello. La peor pesadilla de Andrés, esa que siempre trató de negar, empieza a tomar forma. La boda de Begoña con Gabriel ya no es un rumor lejano, sino un horizonte real, palpable. A partir del lunes 17 de noviembre, los capítulos 438 al 442 marcarán una de las semanas más convulsas de Sueños de Libertad. Las decisiones se precipitarán como si la vida entera se... Begoña y Gabriel fijarán la fecha de su boda con una rapidez que dejará sin aliento a quienes la rodean. El invento de Luz y Begoña, un proyecto nacido del esfuerzo y la esperanza, comenzará a correr peligro bajo la mirada voraz de Brossard. Joaquín se verá obligado a arriesgarlo todo por su nuevo negocio. Y una discusión dolorosa entre Andrés y Begoña se convertirá en la chispa que la empuje a tomar... Pero nada será tan impactante como lo que llegará el viernes 21. Una boda precipitada, casi clandestina, que atravesará como un rayo la vida de todos, especialmente la de Andrés, quien intentará frenarla con una desesperación que nunca había permitido. Lo que ocurra ese día no solo cambiará el destino emocional de los protagonistas, sino que dejará a la colonia dividida entre quienes celebran la unión y quienes presienten que ese matrimonio nace sobre un océano de mentiras que tarde o temprano exigirá. Así comienza esta nueva semana, cargada de tensión, silencios densos, decisiones irreversibles y un amor que siempre vuelve en el peor momento. Cada capítulo, del 438 al 442, será una pieza más en la caída libre hacia un punto. Y aunque nadie lo diga en voz alta, todos lo sienten. La vida de Begoña, la verdad de Andrés y el poder de Gabriel están a punto de chocar de una forma que nadie... Capítulo 438 lunes 17 de noviembre. Begoña y Gabriel. La mañana del lunes amanece cargada de un silencio espeso, como si la colonia entera presintiera que algo está a punto de romperse para siempre. Andrés despierta con la sensación de haber perdido una carrera que lleva tiempo intentando correr solo. La alianza con Ángel todavía leita en su mente como una promesa frágil, pero él sabe que, sin pruebas, Gabriel seguirá moviéndose entre la familia como un espectro impecable, protegido por su máscara de bondad calculada. Y hoy, más que nunca, siente que cada segundo perdido es un paso que acerca a Begoña hacia un destino que él no... Mientras tanto, el abogado de Remedios rechaza reunirse con él, cerrándole la única puerta que podía devolverle el control. La frustración se le clava en el pecho como un peso ardiente, recordándole que Gabriel ha sabido cubrir cada flanco. El silencio de la prisión se convierte en un muro más alto que cualquier evidencia. Y por primera vez en días, Andrés experimenta la amarga sensación de estar llegando demasiado tarde, como si la verdad fuera un tren que siempre parte un minuto antes de que él llegue. La noticia de la boda cae sobre él con la violencia de una tormenta inesperada. En apenas un mes, Begoña y Gabriel sellarán su compromiso. Un plazo que suena a sentencia y que lo obliga a reaccionar antes de que el tiempo lo convierta en espectador de su propia ruina. Esa urgencia lo empuja a buscar a Ángel, a exigirle que acelere el trabajo, que encuentre fisuras donde ya casi no quedan grietas, que fuerce el destino antes de que el destino se lo trague a él. Pero en el fondo, sabe que ningún investigador puede competir con un corazón. En la casa grande, la atmósfera se vuelve pesada cuando Begoña anuncia que ha sido despedida del dispensario.
Su voz tiembla levemente, pero lo suficiente para revelar un orgullo herido que intenta sostenerse a sí mismo. La familia la observa con sorpresa, algunos con pesar, otros con una silenciosa sensación de que la desgracia vuelve a posar su sombra sobre la joven enferma. Gabriel, siempre atento a cada grieta emocional, intenta ofrecerse como salvador, proponiendo intervenir para revertir la decisión. Pero Begoña rechaza su ayuda con una firmeza inesperada, como si necesitara conservar al menos ese pequeño espacio de independencia en medio del... Aún así, su negativa no frena la inquietud que corre por la casa. Es evidente que la pérdida del dispensario no es solo un cambio laboral, sino una sacudida emocional que la deja vulnerable, abierta a decisiones impulsivas, heridas por el orgullo y confusas en... Quizás por eso, ese mismo día, la idea de fijar la fecha de su boda adquiere un peso que nadie, ni siquiera ella misma, sabe interpretar. En la colonia, la vida sigue su propio ritmo, ajena a los terremotos emocionales que desestabilizan a la familia de la reina. Claudia celebra con Maripaz su nombramiento como encargada de la casa cuna, una victoria que debería saber a esperanza, pero que se ve ensombrecida por la noticia de que Brossard pretende suprimir la iniciativa. La alegría que había brillado en los ojos de ambas se apaga lentamente, dejando paso a una incertidumbre amarga que recuerda a los sueños truncados antes de comenzar. Para Claudia, el proyecto no era solo una responsabilidad, sino una forma de reafirmar su lugar en una vida que siempre la pone. Más tarde, cuando Begoña intenta mediar con Chloe, lo hace con la buena voluntad que siempre la ha definido, pero también con el cansancio de quien carga demasiadas batallas al mismo tiempo. La francesa, fiel a su estilo meticuloso, escucha sin ceder terreno, dejando claro que las decisiones empresariales no se mueven por afinidades personales. Begoña sale de la oficina con la sensación de haber golpeado una puerta cerrada. En ese momento, casi sin darse cuenta, recurre a Gabriel, como si la necesidad de una salida la empujara hacia quien siempre parece tener. En otro rincón de la colonia, Digna y Julia comparten un momento entrañable preparando galletas. La inocencia de la niña ilumina el ambiente, empujando a su abuela a recordar una ternura que creía perdida. Julia la anima a enseñar labores, un gesto sencillo que despierta en Digna una chispa de ilusión. No sabe si aceptará, pero la propuesta le devuelve una sensación de propósito, una especie de brújula emocional en un momento en el que todo en la familia parece perderse entre tensiones y... En la capital, Cristina acompaña a Beltrán a comprar un regalo para su prometida. La escena, aparentemente cotidiana, transcurre con una suavidad que contrasta con el caos que rodea a los demás personajes. El perfume elegido es más que un objeto. Es un recordatorio del mundo al que ambos pertenecen, una mezcla de futuro, compromiso y fragilidad. Cuando él le entrega la invitación a su boda, Cristina la acepta sin saber si podrá asistir. En su mirada se adivina una duda que nace no del amor, sino del peso emocional que arrastra desde que volvió. Joaquín, por su parte, detecta un fallo en el embalaje de Brossard que podría convertirse en su oportunidad de renacer profesionalmente. La idea de emprender su propio negocio lo sacude con una energía que hacía tiempo, pero esa chispa de entusiasmo coexiste con un temor silencioso. El miedo a fallar justo ahora, cuando su familia necesita estabilidad más. Mientras tanto, Gabriel visita a Digna con la intención de disipar las dudas que ella alberga sobre él. Sus palabras son precisas, su tono impecable, su mirada calculada. Pero no, la mujer, curtida por los años y las decepciones, siente que algo en él no encaja del todo. Lo observa alejarse sin saber que ese instinto acaba de salvar a la familia de un engaño más profundo del que ella misma. En la casa grande, María intenta recomponer su relación con Andrés, pero él la recibe con la frialdad de quien ha dejado de encontrar refugio en un vínculo dañado. Las palabras que ella busca no existen. Su historia ha llegado a un final silencioso y definitivo. Cuando Andrés le dice que es hora de cerrar ese capítulo, lo hace con la serenidad de quien comprende que seguir aferrado al pasado solo prolonga una herida que... Pero lo que ninguno sospecha es que ese cierre, tan esperado como doloroso, será también la puerta que empuje a otros hacia decisión. Mientras Andrés se aleja de María, sin mirar atrás, Begoña se acerca aún más a Gabriel. Y cada paso que da en esa dirección es un eco que resuena dentro de él como un reloj que marca la cuenta regresiva hacia una tragedia. La tarde se tiñe de un gris melancólico cuando Begoña y Gabriel, casi sin pensarlo dos veces, fijan la fecha de su boda. Lo anuncian con una tranquilidad que no refleja lo que es. En sus ojos hay un torbellino de inseguridades, ilusiones y miedos que ninguno se atreve a nombrar. La decisión, tomada con una rapidez que desconcierta, cae sobre Andrés como un golpe seco, un latido que se rompe dentro. A solas, él siente que el mundo se contrae alrededor suyo. La mujer que una vez creyó comprender lo mira ahora desde una distancia, y aunque intenta convencerse de que aún puede detenerlo todo,
Sabe que las horas que quedan ya no pertenecen a la razón, sino al corazón de una mujer que, herida y confundida, está a punto de unir su vida a la del hombre que, el lunes termina con un silencio espeso. En cada casa de la colonia se respira expectación. En cada rincón de la mansión se siente una inquietud que nadie logra esconder. Y en el corazón de Andrés, un miedo profundo toma forma. La sensación de que la verdad, si llega demasiado tarde, no salvará. Capítulo 439 Martes 18 de noviembre. El invento de Luz y Begoña. La mañana del martes llega cargada de una tensión difícil de ocultar, como si la colonia despertara consciente de que el lunes había sido apenas el primer movimiento de una semana destinada a derrumbar certezas. Digna, aún sacudida por lo ocurrido el día anterior, comparte con Damián. Su voz tiembla, no por miedo sino por la intuición afilada de quien conoce la oscuridad detrás de las apariencias. El patriarca, sin embargo, se apresura a defender al abogado, aferrándose a la imagen de estabilidad que Gabriel representa. En sus palabras hay un cansancio antiguo, la necesidad de creer que al menos uno de los que lo rodean sigue siendo incorruptible. Después de la conversación, Damián se desahoga con Manuela, buscando en ella una claridad que él mismo ha perdido. La mujer, sensible al deterioro emocional del patrón, percibe en su rostro la sombra de una derrota que aún, cada gesto suyo, pequeño, frágil, casi imperceptible, revela un agotamiento profundo. Y Manuela, con un nudo en la garganta, intenta sostenerlo sin que él lo note, sintiéndose más cerca y más lejos que nunca de un hombre que no puede pertenecer. En la colonia, la despedida de Paco sacude el ánimo de Luis mucho más de lo que él admite. Ver marchar al ayudante que lo acompañó durante tantos años abre una grieta en su rutina, obligándolo a recolocar piezas emocionales. La reorganización del laboratorio no es solo un ajuste laboral, es un recordatorio de que el tiempo avanza y exige sacrificios. Retomar la colaboración con Cristina despierta recuerdos que él preferiría mantener dormidos. Aún así, cuando ella asegura que tiene sus sentimientos bajo control, Luis siente un alivio mezclado con una incomodidad que no sabe. En paralelo, Digna, animada por la ilusión que le despertó Julia, decide postularse para el puesto de profesora en el colegio. Su decisión es el eco de una necesidad profunda. Recuperar una identidad más allá de las sombras económicas que pesan. Aunque intenta mostrarse serena, en su mirada leite el temor de que la vida vuelva a cerrarle una puerta justo cuando comienza a creer en un... A esa hora, el aire en la cantina se vuelve espeso cuando Chloe conoce a Gaspar. Sus personalidades chocan de inmediato, no por diferencias irreconciliables sino por la tensión que ambos arrastran desde... La conversación deriva hacia la gestión de Brossard, y cada frase pronunciada deja al descubierto dos mundos opuestos. El pragmatismo frío de ella y la defensa instintiva de él por la dignidad de los trabajadores. Es en ese cruce de opiniones donde aparece el ungüento de Begoña y Luz, un pequeño milagro que, sin pretenderlo, se convierte en la chispa de... Cuando Chloe comunica a Brossard la existencia de la crema, lo hace con la emoción contenida de quien sabe que ha encontrado un producto valioso. Pero pronto esa emoción se convierte en presión. En cuestión de horas, el milagro casero crea un interés empresarial inesperado, una amenaza disfrazada de oportunidad. Luz, con una madurez dolorosa, rechaza la oferta casi sin pensarlo. Ella y Begoña han creado algo genuino, y la idea de verlo manipulado por intereses ajenos despierta en ambas un rechazo. Mientras Chloe sigue su ritmo implacable, Cristina vive su propia revolución emocional. Al decidir mudarse a casa de don Pedro, siente que se abre un capítulo distinto en su vida, uno donde la independencia y la responsabilidad se abren. Cuando comparte la noticia con Claudia, sus ojos brillan con la mezcla perfecta de miedo y esperanza. No es solo un cambio de casa. Es un intento de construir una vida adulta lejos de los errores. En la casa de los Merino, Joaquín se sumerge en el descubrimiento del material revolucionario para su negocio de embalaje. La emoción lo envuelve por completo, casi como un rescate personal tras tantos días. Pero cada paso que da hacia ese proyecto lo enfrenta también a las dificultades prácticas. La inversión, el riesgo, la responsabilidad de no fallar a su familia. Gemma lo observa en silencio, reconociendo en él la mirada del hombre que quiere levantarse aún cuando el mundo... En un rincón más oscuro, la tensión entre Andrés y Marta se intensifica cuando hablan del rumbo de la empresa. Lo que parece una conversación técnica se convierte en un intercambio cargado de... Marta defiende las decisiones de Chloe con una fuerza que sorprende incluso a su hermano, como si detrás de sus palabras hubiera una necesidad de aferrarse a algo firme mientras todo lo demás se tambalea. Andrés, en cambio, siente que la empresa se le escapa entre las manos, consumida por decisiones ajenas y por la amenaza silenciosa. A media mañana, Gabriel intenta convencer a Chloe de mantener la casa cuna, pero es Claudia quien aporta una solución inesperada. Asumir personalmente los costos. Su propuesta nace de una convicción íntima,
una mezcla de responsabilidad social y protección hacia Mary Paz. Chloe, al principio reticente, termina aceptando con ese gesto que la caracteriza. Una concesión que parece generosa, pero que mantiene intacto su control sobre la... A la misma hora, en otro sector de la colonia, la conversación entre Digna y su familia sobre el puesto de profesora se convierte en un pequeño refugio. Las dudas de Joaquín y Gemma no nacen del escepticismo, sino del deseo de proteger. Pero Digna percibe en ese intercambio algo esencial. Su casa sigue siendo un lugar donde se lucha por mantenerse de pie, incluso cuando todo alrededor parece derrumbar. Sin embargo, lo que marca realmente el día es el avance silencioso de la boda. Aunque nadie lo dice en voz alta, la noticia circula como un rumor que se cuela. Cada gesto de Begoña parece más decidido, más dispuesto a dejar atrás el dolor que la persigue desde que Jesús murió. Gabriel, por su parte, se muestra aún más protector, aún más presente, como si intuyera que ese compromiso es una pieza esencial en su juego. Mientras tanto, en el silencio de un pasillo, Manuela observa a Damián debatirse entre la duda y el orgullo. La vulnerabilidad del patrón la conmueve de un modo. Sabe que él no está preparado para enfrentar el caos que se acerca, y sin embargo quiere creer que aún queda un lugar para la esperanza, una rendija por la que pueda entrar la luz sin que el edificio. Por la tarde, el clima se vuelve denso cuando Chloe regresa con noticias sobre la crema. Luz, al escucharlas, siente que el mundo entero intenta apropiarse de algo que nació del cariño y la colaboración. Begoña, a su lado, percibe la amenaza con claridad. Lo que para otros es una oportunidad de negocio, para ellas es una extensión de su alma, un proyecto que nació para ayudar y no para lucrarse. Esa diferencia, tan simple y tan profunda, divide el día en dos partes. Antes de la oferta y después. En otro rincón del pueblo, Mary Paz llega al nuevo hogar que compartirá con Cristina. Sus pasos tímidos revelan que carga más incertidumbre pero la calidez de Claudia al recibirla suaviza su ansiedad. Lo que ninguna imagina es que detrás de ese inicio ilusionante se ocultan sombras que aún no. Al caer la tarde, la colonia entera parece envolverse en un susurro de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Begoña se acerca tanto a Gabriel justo ahora? ¿Qué secreta ansiedad la empuja hacia un compromiso tan precipitado? ¿Por qué Andrés parece perder terreno a cada paso, incapaz de frenar algo que siempre su... El día termina con una sensación de inquietud que recorre cada rincón del pueblo. Es como si el martes hubiera confirmado que nada volverá a ser lo mismo. Ni la fábrica, ni las relaciones, Y mientras cae la noche, todos lo presienten sin decirlo. El camino que ha tomado esta semana. Capítulo 440. Miércoles 19 de noviembre. Joaquín, dispuesto a arriesgarlo todo. El miércoles amanece con un aire todavía más espeso, como si el eco de las decisiones tomadas los días anteriores se hubiera quedado atrapado entre las paredes de la colonia. Andrés inicia la jornada aferrado a una esperanza mínima, casi invisible, convencido de que aún queda un resquicio para desenmascarar. Con paso firme intenta sonsacar información a Chloe, buscando en ella cualquier detalle, cualquier error que conecte al abogado con la empresa francesa. Pero la conversación lo deja con un sabor amargo. Chloe es un muro pulido, fría y meticulosa, incapaz de revelar siquiera una grieta. Y aunque la frustración lo golpea con fuerza, él sabe que esa resistencia solo confía. Mientras tanto, en casa de los Merino, el ambiente se impregna de una decepción silenciosa cuando Digna anuncia que no consiguió el empleo de profesora. La noticia cae como una sombra sobre la mesa del desayuno. Joaquín, intentando suavizar el golpe, le habla de su negocio, de la posibilidad de que ese proyecto familiar les abra una puerta que parecía cerrada. Gemma intenta sonreír, pero la tristeza en los ojos de su suegra le atraviesa el alma. Es una mezcla de orgullo herido y de cansancio profundo, un recordatorio de que la vida golpea con frecuencia en los lugares. En la cantina, Carmen reúne a David y Claudia en una conversación inesperada. La complicidad entre los dos surge con una naturalidad sorprendente, como si compartieran un lenguaje oculto que el resto no es capaz. Claudia, sumida en sus propios dilemas, encuentra en David un reflejo amable, alguien que entiende la precariedad de empezar de nuevo sin que el pasado se convierta en una cadena. Ese pequeño encuentro, ligero en apariencia, deja una huella de calidez en un día que ya se... A pocos metros de allí, Chloe muestra a Marta los nuevos uniformes que Brossard desea imponer en la perfumería. La textura rígida, los colores fríos, la estética mecanizada de las prendas provocan rechazo inmediato. Marta queda desconcertada por la frialdad de la propuesta, y cuando las presenta a Claudia y Gemma, ambas reaccionan con escándalos. No es solo una cuestión de gusto. La identidad de la fábrica, la esencia misma de las dependientas, parece desaparecer bajo el peso de un diseño importado sin alma. Es un recordatorio cruel de que la colonia se diluye bajo decisiones tomadas lejos, sin escuchar. En el dispensario,
Luz y Begoña se enfrentan a una reunión fallida con el representante de la farmacéutica. El hombre, incapaz de ocultar su actitud machista, les habla condescendientemente como si sus esfuerzos fueran un pasatiempo doméstico. Su mirada las reduce, y aunque la rabia se enciende en el pecho de ambas, lo único que obtienen es una promesa vacía. Cuando él se marcha, el silencio entre Luz y Begoña es pesado, pero también rebelde. La convicción de no rendirse se vuelve más fuerte cuanto más injusticia encuentra. En la casa grande, Manuela confiesa a Claudia su inquietud por el deterioro emocional de Damián. La vulnerabilidad del patrón la desarma de una forma que no había previsto. Claudia interpreta esa preocupación con rapidez, reconociendo en su tía una emoción que se parece demasiado al... Manuela lo admite sin palabras, con una mirada que revela más de lo que desearía. Sabe cuál es su lugar, sabe que su vida nunca rozará la de él de forma legítima, pero eso no la protege del... Mientras Marta se desahoga con Pelayo sobre la actitud reciente de Chloe, recibe de él la primera pista real sobre cómo enfrentarse a esa enemiga silenciosa. Sus palabras, sutiles pero precisas, despiertan una chispa de determinación en Marta, como si por primera vez comprendiera que la fortaleza no se mide en la capacidad de agradar, sino en la de enfrentar. En la colonia, Cristina vuelve a casa de Claudia para recoger sus cosas. En el gesto sencillo de entregar un regalo en agradecimiento hay una ternura inesperada, una despedida que sabe a inicio nuevo, no a ruptura. Mari Paz, por su parte, llega a instalarse en la cama vacía con la timidez de quien entra en un mundo ajeno. Sus ojos recorren el espacio con ilusión, sin saber que su vida está a punto de cruzarse con dificultades. El corazón del día late en el hogar de los Merino cuando Joaquín da un paso decisivo. Invertir sus ahorros en su empresa de embalaje. La decisión lo llena de ilusión, pero sabe que está apostando todo por un sueño frágil, un sueño que podría desmoronarse en cualquier momento. Gema y Digna lo miran con una mezcla de admiración y desasosiego. La esperanza es hermosa, pero exige un precio que la familia ya conoce de... Sin embargo, el momento más intenso del día se produce cuando Andrés se dispone a hablar con Begoña, decidido a confesarle lo que recuerda sobre la manipulación de la caldera. Su corazón late con una urgencia casi dolorosa. Siente que este es el último instante en el que puede salvarla, la última oportunidad antes de perderla de... Pero cuando está a punto de abrir la boca, Gabriel aparece. Llega con ese modo silencioso, calculado, que siempre quiebra la vulnerabilidad de los demás. Su presencia lo interrumpe todo, deshace el valor de Andrés, corta el aire con... La conversación queda suspendida en un vacío insoportable. Andrés ve cómo la realidad se inclina otra vez a favor. Begoña, confundida por la tensión entre ambos, no comprende que ese instante ha sido decisivo, que la verdad que pudo salvarla ha sido atrapada por la sombra de un hombre que siempre llega en el momento exacto para impedir que la luz en... La noche cae sobre la colonia con una calma engañosa. Las luces de la fábrica parpadean, los pasillos se llenan de murmullos, y en cada casa se respira la sensación de que algo esencial se rompió sin hacer ruido. Joaquín sueña con su proyecto, Digna intenta consolar su propio fracaso, y Luz y Begoña guardan en el pecho la certeza de que su lucha será más dura de lo que imagina. Pero solo una imagen define el final de este día. Andrés, sentado solo, con el alma cargada de un presentimiento oscuro. Sabe que ha perdido otro fragmento del tiempo que necesitaba para... Y en su silencio se intuye algo devastador. Cada día que pasa, la boda de Begoña deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en un destino. Capítulo 441 Jueves 20 de noviembre. Begoña reniega de Andrés y toma una drástica. El jueves se abre paso con una quietud engañosa, como si la colonia entera contuviera el aliento antes de un temblor. La tensión acumulada durante los últimos días se adhiere a las paredes de la fábrica y a los pasillos de la mansión como un olor persistente, imposible de disimular. Luis y Cristina son los primeros en sentirlo cuando se enfrentan por la creación de los nuevos perfumes Pret-a-Porter. Lo que debería ser un debate técnico se convierte en un choque abrasivo entre dos visiones del mundo. Él, aferrado a la esencia artesanal que heredó de su familia. Ella, convencida de que sobrevivir significa adaptarse, incluso si eso implica renunciar a parte. La llegada de Chloe no hace sino amplificar la discordia. Sus palabras, calculadas y precisas, caen sobre Luis como una daga disfrazada de corrección. Lo elogia a su manera, pero también le recuerda, sin suavidad, sin delicadeza, que las directrices de los nuevos socios no admiten desviaciones. Luis siente cómo su dignidad retrocede en un gesto casi involuntario. El humillante recordatorio de que ya no es dueño de su propio terreno lo sacude hasta el punto de amenazar con abandonar la fábrica. En sus ojos se dibuja una mezcla peligrosa de frustración y orgullo herido, la clase de emoción que puede empujar a un hombre hacia decisiones irreversibles. Mientras tanto, Joaquín continúa su cruzada personal,
visitando naves industriales en busca del lugar perfecto para levantar su empresa de embalaje. Cada espacio vacío que recorre es una promesa y una advertencia. El éxito o el fracaso pueden depender de una simple firma. La ilusión que lo rodea es tan intensa que incluso Digna, contagiada por su entusiasmo, decide apoyarlo con todo lo que tiene. Ese gesto, tan sencillo como valiente, es un voto de confianza en un futuro que ella misma teme, pero también la confirmación de que los Merino están dispuestos a luchar juntos, aunque ello los acerque peligrosamente al precipicio económico. En otro rincón, Luz y Begoña reciben la propuesta de la farmacéutica. El contrato, aparentemente ventajoso, encierra una trampa dolorosa. Las excluiría por completo del proyecto que han construido con dedicación casi artesanal. Las dos mujeres leen entre líneas el desprecio silencioso hacia su trabajo, disfrazado de oportunidad. La decepción en sus rostros es un espejo compartido. Rechazan la oferta con una dignidad que duele, sabiendo que a veces la independencia exige renunciar a aquello que otros llaman. Pero es Andrés quien carga con el mayor peso del día. Cita a Begoña para contarle por fin la verdad sobre el accidente. Lleva consigo la certeza de que este es el instante que ha estado esperando durante semanas. Su corazón le hit con una urgencia que vibra en su voz, en sus manos, en la forma en que respira cuando la ve llegar. Lo que empieza siendo un reencuentro cálido, tenue, casi esperanzador, pronto se transforma en una conversación cargada de tensión cuando él confiesa que ha comenzado a recuperar la memoria. La frase cae como una piedra entre ambos, abriendo. Él lo dice con una sinceridad desgarrada. Recuerda que Gabriel saboteó la caldera. Recuerda la explosión. Recuerda que María estuvo implicada. Cada palabra suya, nacida de un miedo antiguo, busca llegar al corazón de ella. Pero cada sílaba que pronuncia tiene el efecto contrario. Begoña retrocede emocionalmente, como si la memoria de Andrés fuera una amenaza más que una verdad. La duda se apodera de sus gestos. Su mirada vacila, herida por lo que percibe como el regreso obsesivo a una historia que ella. En su mente, la confesión de Andrés no suena a verdad sino a desesperación, a un intento torpe de romper la estabilidad que ella intenta construir con Gabriel. Y ese equívoco lo destruye todo. Él intenta tocar su mano, sostenerla, convencerla de que no busca recuperarla para sí, sino salvarla del error que está a punto de cometer. Pero Begoña se aparta, herida, confundida, saturada de reproches. Mientras tanto, en la casa grande, María intenta usar el andador, confiada en sus avances físicos. Pero la realidad le devuelve un golpe brusco. Una caída inesperada que expone la fragilidad emocional de Damián. El patriarca, incapaz de levantarla, se derrumba con ella. Sus ojos, cansados y húmedos, revelan un agotamiento profundo. La culpa por lo que ocurre dentro y fuera de la empresa se le acumula en las manos temblorosas. Esa escena, dos cuerpos vulnerables en el suelo, es la imagen más nítida de un hombre que ya no puede sostener lo que se desmorona a su alrededor. Y mientras Damián se rompe en silencio, Begoña, movida por la conversación con Andrés, decide indagar. Busca respuestas donde solo encuentra ruido, se aferra a sospechas que refuerzan su percepción equivocada. Las piezas del rompecabezas que Andrés intenta armar para salvarla, ella las interpreta como señales de obsesión. Lo que él presenta como pruebas, ella las vive como la confirmación de que Andrés está. Esa distorsión emocional la empuja a la decisión más drástica de su vida. Herida, confundida, incapaz de soportar más tensión, Begoña elige cortar de raíz todo aquello que pueda volver a arrastrarla al pasado. Y lo hace del modo más doloroso. Decide casarse inmediatamente con Gabriel. No ya en un mes, no con preparación, no con calma, sino ahora, cuanto antes, antes de que las dudas vuelvan, antes de que alguien pueda detener. Su decisión cae sobre la mansión como un susurro helado. Nadie lo ve venir, excepto el miedo profundo que ella lleva dentro. Para Begoña, casarse es un refugio, un muro contra la incertidumbre. Para Andrés, es el inicio de una tragedia emocional que jamás había imaginado tan cercana. Y mientras el jueves se apaga lentamente, el eco de esa decisión resuena como una sentencia. Lo que está por venir ya. Capítulo 442, viernes 21 de noviembre. La precipitada boda. El viernes amanece con un aire casi irrespirable, como si el pueblo entero se hubiera despertado sabiendo que algo irreversible estaba a punto de consumarse. Las calles parecen más silenciosas, los pasos más cautelosos, y hasta el viento arrastra una tensión tan palpable que cualquiera podría confundirla con un. Don Agustín es el primero en provocar el estallido del día. Comenta a espaldas de Chloe, con ese tono paternalista que tantas veces ha usado como escudo, y no imagina que la francesa ha escuchado cada palabra. Cuando ella se enfrenta a él, lo hace con una frialdad afilada,
dejando claro que su posición no depende de su beneplácito. Por primera vez, el sacerdote comprende que su vestido. Mientras tanto, en otro rincón de la colonia, Manuela observa con creciente inquietud el deterioro emocional de Damián. Lleva días viéndolo apagarse lentamente, como si la culpa y el cansancio hubieran empezado a vaciarlo desde adentro. Decidida a no dejarlo hundirse, acude a Digna para pedirle consejo. La mujer escucha en silencio, y aunque su gesto intenta transmitir serenidad, la gravedad de la situación se impone. Cuando finalmente accede a ayudar, lo hace movida por un instinto casi maternal. Al reencontrarse con Damián, queda paralizada por el estado en que lo encuentra, hundido, sin fuerza en la mirada, como si cargara un peso que ya no le pertenece solo a él, sino. Sin embargo, nada logra eclipsar la sorpresa del día. Begoña y Gabriel han decidido casarse en secreto. La noticia corre por la colonia con la velocidad de un incendio. La precipitación desconcierta a todos, pero en el fondo nadie se atreve a decirlo en voz. Don Agustín, fiel a su temperamento conservador, desaprueba la rapidez del enlace y lo deja claro sin suavizar sus palabras. Pero lo que realmente sacude a la familia no es su opinión, sino la urgencia inexplicable que envuelve cada detalle de la boda, como si ambos temieran que el tiempo pudiera arrebatarle. El único que no puede aceptar la noticia es Andrés. Cuando descubre lo ocurrido, el mundo entero parece desmoronarse en un solo latido. Durante días ha sentido que la realidad se le escapa entre los dedos, que Gabriel avanza con una precisión quirúrgica mientras él intenta reconstruir la verdad pero nada lo prepara para esta última puñalada emocional. Begoña se casa hoy, no mañana, no en un mes. Hoy, como si quisiera sellar un capítulo que él ni siquiera ha tenido oportunidad. La desesperación lo impulsa a moverse con una energía casi desbordada. Cruza la casa grande con la sensación de correr contra el tiempo, buscando la manera de detener lo inevitable. Su mente repite una misma idea, una única frase que golpea con violencia. Todavía no sabe si es cierto, no sabe si queda algo que decir o que demostrar, pero sí sabe que el silencio sería la peor traición hacia lo que ambos fueron alguna vez, hacia lo que él aún siente sin poder evitar. Mientras Andrés se precipita hacia el lugar del enlace, la escena se desarrolla con una calma inquietante. Begoña, hermosa pero pálida, parece atrapada en un sueño extraño, como si cada paso la alejara de sí misma. La decisión tomada el día anterior la protege del miedo, pero también la encierra en una jaula silenciosa donde todo sucede demasiado. Gabriel, a su lado, mantiene esa serenidad impecable que siempre lo ha caracterizado, aunque por dentro teme que cualquier interrupción, una palabra, un gesto, un recuerdo, pueda deshacer el castillo que ha construido. En la mansión, Chloe y Marta se reúnen para rediseñar el uniforme de las dependientas. Aunque el momento parece trivial en comparación con lo que ocurre fuera, esta reunión representa una tregua inesperada. Ambas, acostumbradas a enfrentarse, encuentran un punto medio que combina la modernidad francesa con la esencia tradicional de la perfumería. En ese pequeño acuerdo se percibe un hilo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los días más oscuros la cooperación puede abrir una grieta. En la casa cuna, Claudia acompaña a Mari Paz en sus primeros días. La joven intenta adaptarse con entusiasmo, pero la sombra de algo inquietante empieza. Claudia, ajena a los detalles, la anima con cariño, sin imaginar que la vida de Mari Paz pronto se verá atravesada por obstáculos mucho más serios de los que ella está preparada para enfrentar. El momento cumbre llega cuando Andrés, movido por una mezcla de urgencia y amor, irrumpe en el lugar donde se celebra la boda. Su respiración agitada contrasta con la serenidad. Busca a Begoña con la mirada desesperada de quien intenta salvar lo único que aún le importa. Pero lo que encuentra no es duda ni vacilación. Es la distancia definitiva de una mujer que ya ha elegido su camino, aunque ese camino la arrastre hacia un futuro. Begoña y Gabriel intercambian votos con una calma que hiere. Cada palabra sellada, cada mirada sostenida, se clava en el pecho de Andrés como una sentencia irrevocable. Nadie escucha su intento de hablar, nadie percibe la tormenta que lo desgarra. La ceremonia avanza sin detenerse, impermeable al dolor que arde a pocos metros. Y cuando finalmente se pronuncia la frase que consagra la unión, Andrés siente que algo esencial se quiebra en su interior. No es solo la pérdida de Begoña, sino la confirmación de que el tiempo, una vez más, no ha. La tarde se desliza hacia la noche y la colonia se cubre de un silencio extraño. Algunos celebran la boda con murmullos contenidos, otros la observan con un temor instintivo, como si presintieran que esa unión es el preludio de algo más oscuro. Begoña, atrapada en un abrazo que ya no sabe interpretar, siente que el peso de la decisión cae sobre ella con la fuerza de una ola que no eligió enfrentar. Gabriel, en cambio, sonríe satisfecho, sin advertir que la victoria que cree haber asegurado es apenas el comienzo de una batalla mucho más. Andrés, solo y derrotado,
Observa desde lejos cómo la felicidad proclamada de otros se convierte en su tragedia. Sabe que ya no hay marcha atrás. Ha perdido a la mujer que quiso proteger y ha fallado en detener al hombre que siempre supo, y mientras la noche avanza, siente que algo se desplaza dentro de él. Una decisión silenciosa, un cambio profundo, una certeza amarga. La lucha ya no será por recuperar a Begoña, sino por evitar que el mundo entero caiga bajo la sombra. El viernes termina así, con una boda precipitada, un corazón roto, una colonia expectante y un futuro que tiembla bajo los pies de todos. Lo que empieza como una unión parece más bien el inicio de una tormenta que nadie podrá